que fue Joseph Fourier, que descubre que el CO2 tiene algo que ver con la capacidad de la Tierra para almacenar una cantidad de calor y tener una temperatura más o menos constante. Pero bien, quien verdaderamente lo escribe es en 1903, Arrhenius. Ya lo describe, ya habla de lo que es, habla además de que estos gases de efecto invernadero permitían que la Tierra estuviera envuelta como en una capa de plástico, como pasa en un invernadero, lo llamaba el efecto invernadero, y ya incluso decía que él era sueco, que qué bueno era esto, el cambio climático para los suecos, porque eso les permitiría cultivar naranjos en sus tierras tan frías. O sea, que ya se atisbaba un poco. Y como sabéis, porque esto ya más o menos... Él lo que dijo es que la radiación del Sol llegaba a la Tierra, sin embargo, la cantidad de radiación que salía no era la misma que la que llegaba. Y eso lo que permitía era que la Tierra mantuviera una temperatura más o menos constante. Es una explicación bastante sencilla, es más complicado. Ya sí que es en los años 60, cuando en un observatorio, que es el observatorio de Mauna Loa, descubren esta gráfica. Esta gráfica lo que empieza a hablar es que en la atmósfera de la Tierra estaba empezando a acumularse un gas, que es el dióxido de carbono, el CO2, que ahora conocemos todos tanto, y se acuerda de aquel estudio de Arrhenius que decía que esto del CO2 tenía mucho que ver con la temperatura de la Tierra. Investigaciones posteriores que ya vamos conociendo todos y que están en toda la opinión pública demuestran claramente que precisamente la quema de combustibles fósiles y una serie de procesos industriales estaban haciendo que más o menos desde el siglo XIX hubiéramos generado una serie de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono que se estaban acumulando en la atmósfera, y que eso en el medio y en el largo plazo iba a generar que nuestro clima cambiase. A ese proceso de cambio entre el clima que teníamos en la época preindustrial hacia un clima futuro que todavía no conocemos es lo que nosotros denominamos cambio climático. No es este efecto de los gases en la atmósfera que mantiene la temperatura, eso es el efecto invernadero. El cambio climático simplemente se refiere al proceso por el cual desde un clima inicial se pasa hasta otro clima final. La curva esa que descubrían de los gases de efecto invernadero coincidía profundamente con estas curvas, que son la cantidad de hidrocarburos, de combustibles fósiles que hemos quemado hasta el año 2012, creo que es más o menos cuando está en datos reales, y lo que nos queda de aquí a 2100. Pero vamos por el principio, que es lo más importante. ¿Qué es el clima? ¿Alguien sabe lo que es el clima? Que llueva, que nieva, que haga sol, que... Eso es la meteorología. Lo que hace cada día, eso lo llamamos meteorología y no tiene algo que ver con el clima, pero no es el clima. El clima verdaderamente es una cuestión estadística. Es decir, nosotros llamamos clima si cogemos durante 30 años los días que llueve, los días que hace sol, la temperatura que hay, todo eso lo ponemos conjunto y hacemos una media. A esa media la llamamos el clima. Y esa media lo que intenta reflejar es un poco cuáles son los intervalos entre los que oscila, entre los días que hace frío y los días que hace calor, o cuánto llueve y cuánto no llueve en una región del planeta determinada. Dicho lo cual, lo que voy a hacer ahora es una simplificación del modelo. Eso es importante porque el modelo climático es muy complejo, intervienen tanto cosas muy globales a nivel planetario como intervienen pequeñas cosas como que haya, por ejemplo, un río o una montaña. Con lo cual, lo que os voy a contar ahora es una simplificación general que explica un poco cómo funciona el sistema climático de la Tierra. Pero además, ningún año meteorológico es igual a otro. No, uno de los conceptos que tenemos siempre es, bueno, es que no llovía como los inviernos de antes. Bueno, los inviernos de antes no son todos iguales. En algunos inviernos habrá llovido más y en otros inviernos habrá llovido menos. Ningún año, ningún día es igual a otro.
La climatología no es una ciencia exacta. Eso significa que cuando estamos hablando de lo que va a pasar mañana, estamos hablando de probabilidades, no hablamos de verdades absolutas. Ahora ya aciertan mucho los hombres del tiempo, pero durante unos años los hombres del tiempo fallaban mucho, porque la climatología no es una ciencia exacta. Y lo que os decía, que es difícil prever la evolución futura de cómo funciona el clima. ¿Por qué? Porque hay pequeños sistemas y pequeñas condiciones que tiene el planeta en general que hacen que no tengamos muy claro cómo responderá el clima. A que, por ejemplo, nos quedemos sin superficie helada. Podemos prever cómo, pero como nunca lo hemos vivido, como nunca lo hemos visto, no sabemos exactamente qué pasará cuándo. Aquí hay un termómetro que se pone mucho, sobre todo la gente que trabajamos de en cambio climático, que lo que habla son como de grados de temperatura, ¿no? Me imagino que esto sí que lo habéis oído todos mucho porque la tele lo han dicho. El 1,5 grados, los 2 grados, que se ponen como, bueno, a donde tenemos que tender. Lo que sabemos es que lo más seguro es quedarse aquí, en el 1,5 grados. Luego ya os explicaré por qué en el 1,5 grados creemos que es más o menos donde es el intervalo seguro. 2 grados es muy por debajo de los 2 grados, no 2 grados. Muy por debajo son los compromisos que han dicho de palabra los países. 4 grados son los compromisos reales a los que se han comprometido los países. Pero más allá de esto, que lo veremos después, la siguiente pregunta es ¿qué es la temperatura? ¿Se hace frío o se hace calor? Es la respuesta que más se nos viene a todos a la cabeza. En climatología verdaderamente la temperatura es una medida de la energía. Es una medida de la energía que tenemos y que mueve los dos motores climáticos principales, que son el océano y la atmósfera. ¿Qué son esos motores climáticos? Pues si miramos en el océano, este es el motor climático principal. Estas son las corrientes termohalinas, son unas corrientes que circulan por todo el océano y que si os dais cuenta las tenemos en rojo y en azul. Evidentemente es porque unas son frías y otras son cálidas. Estas que se calientan evidentemente con la energía del sol y se mueven en el sentido contrario a la rotación, distribuyen el calor por toda la Tierra y son fundamentales para el clima, pero tan fundamentales como que el hecho de que aquí haya esta corriente, que es la corriente del Golfo, hace que en esta zona del Atlántico sea una zona donde se producen enormes huracanes. Está muy asociada a ello. Esta corriente de aquí, cálida, tiene mucho que ver con los monzones. Sin esa corriente cálida sería muy difícil que los monzones se dieran. Hay una parte que a nosotros nos interesa mucho, que es esta de aquí. Estas corrientes no están en una posición fija, sino que se mueven a lo largo del año también. Esta a veces baja muy abajo y en esta está en inglés "Heat release to the atmosphere", porque aquí se libera mucho calor y mucha humedad a la atmósfera. Esa liberación de calor y humedad, que es porque esta corriente se enfría y se hunde, y para poderse hundir y enfriar se necesita liberar esa cantidad de calor y energía, tiene mucho que ver con que las lluvias más abundantes en España nos vengan desde Galicia y nos vengan desde esa zona, porque es una zona donde se forman importantes masas de lluvia que luego llegan a España, llegan a Centro Europa y es una de las zonas más importantes. Ese es el primer motor climático, que son los océanos. Y el segundo es la atmósfera. Como la Tierra gira, los vientos en la atmósfera también giran. Giran al igual que giraban las corrientes oceánicas, al contrario de la rotación. Cuando esos vientos giran, hacen que el aire se vaya en una dirección. Eso es lo que denominamos que son los vientos predominantes. ¿Por qué es importante esto a nivel climático? Porque lo que se encargan es de repartir la energía que va desde el Ecuador hacia los distintos trópicos. Y es la que hace, igual que la liberación de ese calor que había en la anterior... Espera, que lo pongo otra vez, que es más fácil.
este calor que se liberaba aquí, que os he dicho que tenía, que se pone a veces al nivel de España, si lo miramos aquí, nos llegan las lluvias, porque si se libera aquí los vientos van hacia España. Si fueran hacia el lado contrario, esas lluvias nunca llegarían, pues nuestras lluvias serían muchísimo menores. Además, la Tierra no solamente gira, sino que la Tierra oscila para dar la diferencia entre los veranos y las primaveras. Esto también hace que el comportamiento de la atmósfera sea distinto en verano que en invierno. En verano, el Sol le tenemos justamente aquí. Sería la línea recta si pudiéramos dibujar una línea desde el centro del Sol hasta el centro de la Tierra, pasaría más o menos por aquí, por el trópico de Cáncer. Al estar aquí el calor y haber mucho calor concentrado aquí, lo que nos genera es que el viento sea anticiclónico, es decir, que no se formen lluvias. Esto es lo que se llama el anticiclón de las Azores, y se da todos los veranos, y determina que en verano, en España y en los países mediterráneos, el ambiente sea muy cálido. ¿Qué sucede en invierno, o qué sucedía hasta ahora en invierno? Es que el Sol ahora está más bajo, ahora ya está entre el trópico de Cáncer y entre el Ecuador, y lo que hace es que al estar el anticiclón mucho más abajo, todas las borrascas, todas las lluvias que se generan por estas zonas, nos las manda hacia España. Por eso en invierno en España llueve considerablemente más, porque España es un país muy de extremos, donde llueve mucho en invierno y muy poco en verano, la mayor parte de España. Pues como decía, todo eso hace que los climas, que las zonas climáticas estén situadas en determinadas zonas muy concretas del planeta. Que aquí en esta parte de África sea un desierto, no es solamente porque en esa zona llueva mucho, sino porque todo el viento y todo no viene del mar, viene de la tierra. Al venir de la tierra es un viento que no es húmedo, que no está cargado con agua, con lo cual no se producen precipitaciones. Pero vamos al caso concreto, un olivo. Por eso aceitunas o cambio climático, un olivo. Uno de los árboles típicos, característicos, no solamente de nuestro paisaje, sino de nuestra cultura, en todos los sentidos. ¿Qué haríamos sin el aceite del oliva? Tanto nosotros como en las épocas, como en las culturas anteriores que nos han precedido. El olivo se da en los ecosistemas mediterráneos, que son de los ecosistemas más vulnerables y más frágiles que existen en estos momentos en el planeta. Estamos más o menos a la altura de las pequeñas islas que desaparecerán con 1 metro de la subida del nivel del mar. Tiene una zona muy pequeña, básicamente el sur de España, el sur de Francia, Italia, las zonas coloreadas de verde. Y vive en una temperatura de entre los 13,7 grados centígrados, que es más o menos esta temperatura es de 2012. 13,7 grados centígrados en Madrid, que puede ser uno de sus límites más al norte, y en Fez unos 18 grados centígrados de temperatura media anual, y que puede ser más o menos uno de sus límites más al sur en Marruecos. Pues la pregunta es evidente, o sea, ¿sobrevivirá ante el cambio climático un olivo o no? Os lo dejo y ahora vemos si lo sabemos o no. Lo que sí que sabemos es que los cambios ya se están produciendo. Ya no es una cuestión de se van a producir cambios, sino que es el último informe del IPCC. Quien no conozca el IPCC es el panel de científicos por excelencia sobre cambio climático. Este es el último informe que hicieron del año 2014, y todos esos iconos que veis pintados por todo el planeta son problemas sociales que se han dado ligados a efectos y consecuencias del cambio climático. Ahí tenemos desde las sequías, que es lo más evidente que se nos viene a todos, o las lluvias torrenciales, hasta por ejemplo problemas en cosechas, cultivos, por otra serie de procesos ambientales. O temas como por ejemplo la disponibilidad del agua. Esta foto es del año 2015. Uno de los sistemas más particulares que tenemos en el planeta Tierra es lo que se llama la corriente del Niño, la anomalía del Niño.
La anomalía del Niño básicamente es que uno de esos motores climáticos, que es el océano, se ve completamente perjudicado. Una corriente cálida, que es esta de aquí, se extiende muchísimo en mitad del Pacífico y esta corriente cálida genera cambios en el sistema climático. Cambios en el sistema climático no solamente en las zonas cercanas, sino a nivel global. Por ejemplo, genera que aguas frías de aquí se bajen más al sur y libera aquí aguas cálidas. Ese cambio en ese motor climático hace que los patrones normales de lluvia, es decir, como llueve normalmente, cuando esto no está, cambien. Y aquí, por ejemplo, tenemos una zona donde va a llover mucho y en mucha cantidad y de forma muy torrencial, y otra zona donde se va a producir el proceso contrario, que es la sequía. Según el Instituto para la Tierra de la Universidad de Columbia, el fenómeno climático del Niño sería el causante de numerosos conflictos surgidos tras la Segunda Guerra Mundial. Según los investigadores de este mismo instituto, hay un 30% de probabilidades de que las guerras más civiles se generen en épocas del Niño, pero la Niña, que es mucho más seca, porque el Niño sobre todo lo que trae son lluvias, la Niña, que es mucho más seca, duplica esa posibilidad. La mayor parte de guerras de esos entornos se han dado tras periodos intensos de la Niña, por problemas de agua en muchos momentos o por problemas con el campo. Aquí, esto muestra claramente la relación que hay entre el océano, el clima y la sociedad. Bueno, esto es octubre del 2016. Sí, 31 de octubre de 2016. Reconocemos los países, ¿no? Sí. ¿Y qué fotografía? Un huracán, ¿no? Un huracán. En Grecia. En Grecia. 31 de octubre de 2016, un huracán en Grecia. Los huracanes en el Mediterráneo se han conocido siempre. Es un proceso, lo que pasa, se llaman mezcal, lo que pasa que no tenían tanta intensidad como han tenido ahora. No se llegan a formar, no llegan, técnicamente nunca han llegado a la categoría de huracán porque no han llegado a formar un ojo tan definido y los parámetros de viento y demás tampoco se ajustaban. Ya se vio uno en febrero de 2015, esto no es nuevo, se vio uno en febrero de 2015 en esta zona de por aquí. Lo que pasa es que no fue tan intenso como el que tuvo Grecia el 31 de octubre del 2016. Esto sí que es una muestra de cambio climático. Es decir, sabemos que una de las cosas que predecían los modelos climatológicos es que para que se formen estos huracanes, la temperatura de los océanos tendría que ser elevada. Los modelos climatológicos ya avisaban de que en el Mediterráneo se podían formar este tipo de huracanes. La formación de este tipo de huracanes tan definidos es una muestra clara de que el clima tiende hacia mayor calentamiento, que la temperatura media del océano ha subido tanto de temperatura que permite que un proceso que antes se daba en un mar mucho más cálido y en otras latitudes se dé en el mar Mediterráneo. Y también tenemos cambios en los ecosistemas. Esto ya se está observando como la diferencia de los bosques se sitúan en su latitud, bueno, en la altura, según las características de esa zona, según la temperatura, según la lluvia que reciben, según el tipo de suelo, según un montón de cosas. En España, en las montañas, tenemos lo que denominamos distintos pisos climáticos, que son distintos estratos que viven en intervalos de temperatura muy particulares. Pues, ¿qué estamos viendo? Que existe un incremento en altura de esos bosques. Por ejemplo, las encinas y robles están ocupando ahora praderas de alta montaña y bosques de coníferas, que son dos ecosistemas que se dan a temperaturas mucho más frías. Que las encinas y los robles puedan ocupar esas praderas de alta montaña implica que en esos terrenos que antes no podían entrar, ahora pueden entrar porque la temperatura global es mucho mayor. También lo vemos en cambios de peces. Es una de las cosas que identifica el IPCC. Uno de los ejemplos es el rorcual de Blyth,
estaba en Azores en 2015, cuando hasta hace unos años su límite norte de distribución se encontraba aproximadamente 1000 kilómetros más al sur, es decir, ha subido, su límite de distribución al menos ha subido 1000 kilómetros al norte, porque la temperatura de las aguas es mucho mayor, que permite a este rorcual vivir en ese tipo de aguas. Y otro ejemplo, el meloncillo. El meloncillo era un animal cuya distribución más habitual era al sur, y ya se están viendo comunidades no solamente en Madrid, sino que más al norte está empezando a entrar el meloncillo. ¿Qué sucede en España? Esa es la anomalía térmica de este último año. Hay como dos líneas, no sé si lo veréis muy bien los de atrás. La de abajo es más o menos la temperatura media que se daba entre el 81 y el 2000, y la amarilla es la temperatura que hemos tenido en 2017. La diferencia entre una y otra, que es el espacio sombreado naranja, es la anomalía, es decir, los grados arriba o abajo de la temperatura. Es evidente que este año es uno de los más calurosos, no me atrevo a que sea el más caluroso porque nos quedan 2 meses, pero probablemente sea el más caluroso jamás registrado en España. Los riesgos de incendio, este es el mapa de 2017, han sido elevados, que es otro de los efectos que trae esta temperatura, mayores riesgos de incendio, y hemos visto este año además que ha sido un año bastante negro en este sentido. Pero ahora lo que está más de moda, que es el tema de la sequía. Esta gráfica sí que se ve un poco peor, perdón. Si nos remontamos anteriormente, o sea, que no haya llovido en tantos meses o que no haya llovido suficiente en tantos meses no es un hecho excepcional en España. En España ya ha habido épocas donde ha habido pluviometrías muy bajas, donde ha llovido muy poco. Los 3 antecedentes históricos son una sequía que hubo entre el 80 y el 83, otra sequía que hubo entre el 92 y el 95, y la que creemos que se dará este año entre 2015 y 2017. ¿Por qué creemos? Porque necesitamos que llegue la primavera para que en términos estadísticos podamos afirmar que es un periodo de sequía, que exige como 3 primaveras. Empieza en primavera, pues 3 primaveras. Si vemos, esto lo que indica son las lluvias que ha habido durante los meses, no indica el grado de sequía, lo que indica son las lluvias. Las del 80 y el 83, en algunos meses, en alguna llovió más, en otra llovió menos, pero más o menos están muy parejos. Lo que es evidente es que la gráfica roja, que es el periodo en el que hemos entrado ahora, en la sequía de estos últimos años, los picos están considerablemente mucho más abajo que cualquiera de las líneas de las sequías anteriores. Esto ya indica que probablemente no solamente lleguemos a la sequía, sino sea la sequía más grave que hemos padecido, por lo menos del 80 para adelante, es lo que me atrevo a afirmar con las gráficas. Que haya sequías no es un hecho atribuido al cambio climático, porque estas latitudes siempre han tenido esos periodos de sequía. Lo que sí que es atribuible al cambio climático es que su intensidad sea mucho mayor. Tendremos que ver cómo pasa para que en términos estrictos de la ciencia, es decir, que transcurran esos 30 años, lo podamos afirmar con una contundencia muy considerable. Pero todo apunta a ello. Y todo apunta a ello tanto que muchos científicos ya están alarmando sobre esta situación. Y este es otro ejemplo. Este es un índice raro. Es un índice que mide no solamente la cantidad de agua que cae, sino que mide la cantidad de agua que se evapora a la atmósfera por la temperatura que tenemos en una época determinada del año. Aquí están incluidas las grandes sequías del 80 y del 92. Si os dais cuenta, los últimos años, como en el 2012 en adelante, la pronunciación de estos picos para abajo, es decir, que se evapora y llueve menos en términos generales, es mucho mayor que las series anteriores. Esto también es atribuible al cambio climático porque corresponde muy bien
a esos horizontes que ya se planteaban y a esos efectos de incremento de la frecuencia y la intensidad de estos fenómenos. ¿A dónde vamos y dónde venimos y qué es lo esperable? Esto es la parte de horizontes que yo creo que todos habéis escuchado mucho. Esto es si 1 grado, 2 grados, 3 grados, 4 grados, 5 grados, ¿vale? Estos son más o menos los horizontes que propone la ciencia y que estudia el IPCC, y lo que nos dice claramente es que el que tenemos que conseguir es este. No se ve muy bien, pero este básicamente lo que dice es que necesitamos que la concentración de gases de efecto invernadero esté sobre las 450 partículas por millón. A día de hoy estamos a 403. Nos quedan muy poquitas partículas por millón por subir. Eso significa básicamente que el 80% de los combustibles fósiles no deben de ser explotados. Y nos dice que si conseguimos hacer eso, la temperatura va a subir entre 1,25 y 2,45 grados, más o menos, respecto a la temperatura industrial. Exactamente lo que dice el IPCC. Y dice claramente, si superáis los dos, no aseguro yo que el modelo vaya a funcionar muy bien. Y dice más, pero si fuéramos cautos, deberíamos quedarnos en el 1,5 grados. Porque ese 1,5 grados lo que hace es generar la diferencia entre que muchos ecosistemas se adapten, es decir, que puedan hacer frente a las posibles consecuencias del cambio climático, o que directamente se colapsen y no puedan afrontar esas consecuencias al cambio climático. Pero es más, el IPCC dice una cosa que es muy interesante, que dice que hay ecosistemas muy particulares que si crecen que si son más degradados a consecuencia del cambio climático, pueden hacer que el cambio climático se desboque tanto que no lo podamos parar. Entre esos sistemas particulares, aquí hay un montón de ellos. Sé que los dos ejemplos más conocidos para todo el mundo son la tundra, que en el suelo es un suelo congelado que contiene gases de efecto invernadero como el metano, que sabemos que si se calienta lo suficiente como para que se derrita, ese metano será liberado a la atmósfera. Pero también hay otra serie, el Niño que os comentaba antes, hay un montón de puntos clave, o el metano en los océanos. Hay una serie en profundidad en los océanos, hay una serie de cristales, por llamarlo de alguna forma, de metano, que si la temperatura del mar se incrementa, podrían ser liberados a la atmósfera. Eso incrementaría nuestras emisiones de gases de efecto invernadero e incrementaría todo el proceso de cambio climático. En España, este gráfico es un poco desfasado porque corresponde a un informe anterior de los científicos, pero bueno, más o menos nos indica cuál es el riesgo en este caso de desertización, es decir, que el ecosistema se convierta en un desierto de aquí a 2100 en España. Evidentemente vemos que no solamente avanza la parte de desierto que ya existe en España, sino que avanza mucho, llegando a convertir España básicamente en una zona con bastantes problemas asociados a la falta de disponibilidad de recursos hídricos. Y otra de las consecuencias de las que nos alerta el cambio climático es, bueno, ¿quién reconoce esta zona? Es una de las grandes banderas de España, los marismas de Doñana. Es uno de los ecosistemas en mayor peligro. Evidentemente una subida del nivel del mar a una de las zonas que rápidamente afectarían es las zonas de la marisma de Doñana, y esa es una previsión de más o menos cuál sería el grado de inundación que tendría si el mar subiera 2 metros, si mal no recuerdo. ¿Cómo afecta esto a la biodiversidad? Y que afecta a la biodiversidad implica cómo nos afecta a nosotros, porque nosotros dependemos de la biodiversidad, no solamente dependemos de que llueva, sino dependemos de que haya plantas. Pues evidentemente ahí hay un rango, hay animales que son capaces de desplazarse a grandes distancias y que pueden ir rápidamente a otros ecosistemas, a otras zonas donde se encuentren con mayor
ventaja, también los humanos, pero sabemos todos que bueno, que una cosa es querer moverse y otra cosa es que te dejen mover, y otros que tienen menores capacidades de desplazamiento y que tienen menores capacidades para sobrevivir. Uno de ellos, por ejemplo, son las plantas, por ejemplo el olivo, que era nuestro ejemplo. Igual 6 depende, ¿no? Más o menos suele ser un doble. Si hablamos dos a nivel global, cuanto más al norte estés, menor será la diferencia, y cuanto más al sur estés, mayor será la diferencia. 2 grados en España, en un Madrid, sería en torno a unos 4 grados de temperatura media. Es decir, Madrid pasaría de tener 13,7 grados en 2012 a tener unos 17,5 más o menos. Esos 13 grados, que es una media anual. Sí. Es una media de 30 años, que el último dato es 2012. Bueno, pues poner ejemplos. El grado y medio mundial, ¿vale? Dice 1,6 grados mundiales entre el 9% y el 31% de las especies en peligro de extinción. Los 2 grados, 2,1 grados en oeste regional, mundial. Del 15 al 37%, 2,2 del 15 al 37% de las especies en peligro de extinción. Ahora, el problema es la temperatura. Es una pregunta un poco trampa. Después de todo esto... En parte. El problema no es tanto la temperatura como la rapidez del cambio. Es decir, aunque en términos climáticos descender de los 800.000 años es una estimación con mayores errores que de los 800.000 años para adelante sobre la temperatura global o las concentraciones de dióxido de carbono, sí que creemos que ha habido periodos donde existía vida en la Tierra, con los patrones en los que estuviera esa vida en la Tierra, en la que la temperatura planetaria era mucho mayor de la que tenemos ahora, incluso que las concentraciones de gases de efecto invernadero eran mucho mayores. El problema es que todo ese proceso se acompaña de un proceso de siglos, eones y milenios, en los cuales los ecosistemas pasan de estar en una situación, por ejemplo, pasan de estar en un bosque tropical, al paso de los millones de años, a convertirse las especies capaces de sobrevivir en un desierto. Eso ha pasado y eso pasa tradicionalmente en términos climáticos y en los términos de la Tierra. ¿Cuál es el problema del cambio climático hoy? Que ese proceso que se va durante miles de millones de años, nosotros lo vamos a comprimir en básicamente un siglo. Eso hace que los mecanismos, la evolución natural que tienen los ecosistemas para adaptarse a nuevas condiciones, no pueda funcionar, porque no puede tener las generaciones y generaciones y generaciones que hacen falta para que una planta se convierta en otra planta distinta. Y ese es verdaderamente el reto que tenemos. No es tanto que alcancemos 2 grados de temperatura, la latitud en la que vivimos nosotros en otros años, en otros eones geológicos, ha estado muy por encima de la temperatura media que tiene ahora y existía vida. El problema es que no, lo estamos concentrando en muy pocos años, no solamente que lo estemos concentrando, sino que además de concentrarlo, saber que existe, saber que lo generamos nosotros, parece que todavía no estamos a la altura de las reducciones que son necesarias para asegurar que los climas sean capaces de sobrevivir. Entonces, la pregunta final es: ¿podrá nuestro libro sobrevivir a un aumento de 2 grados de la temperatura global? Global. De la velocidad, como has dicho tú, de cambio, de No. incremento de esa temperatura. Depende de la velocidad de cambio, depende del incremento de temperatura. Por eso mantenemos los 2 grados de temperatura, porque 2 grados por 2 son 4 grados. Es decir, si limitamos el incremento de la temperatura global a 2 grados de temperatura, más o menos sabemos que con algunas pérdidas que se van a producir sí o sí, vamos a conseguir mantener los ecosistemas dentro de una franja. En el caso del olivo, hemos visto que vivía entre los 13,7 grados y los 18. 4 grados, que habría que reducir algunos, ¿vale? Pero bueno, 4 grados
serían como mucho 17,7, con lo cual estaría dentro del margen de habitabilidad, del margen de sobrevivencia, de supervivencia que tendría el olivo. ¿Puedo hacer una pregunta? No sé, hay un comentario que he oído, sobre todo en las zonas de olivos, olivareras, en las cuales se dicen que los olivos tienden a darse mejor últimamente en zonas más altas, o sea que van buscando, incluso parte de la vegetación, ella sola, por sí, se va desplazando a zonas más altas, a zonas de montaña. Las vides pasa un poco lo mismo. Todas. Es cierto, sí, eso, o sea, claro, muy buena apreciación. Una cosa es que un olivo pueda sobrevivir y otra cosa es lo que nosotros buscamos para la producción agrícola, es que no solamente pueda sobrevivir, sino que produzca una buena producción. El óptimo climático no es ni el 13,7 ni los 18, porque probablemente sean dos extremos en los cuales el olivo no se siente en las mejores condiciones cómodas. Lo que busca un olivarero siempre es tener la mayores productividad. Además el olivo tiene un mecanismo de defensa que es que cuando está en sequía chupa la aceituna, con lo cual para el olivarero es más problemático. Sí, evidentemente esto es lo mismo que hablábamos de los robles y de las encinas en pisos de alta montaña. El piso en el que vivía antes, donde vivía antes el olivo, en un clima más cálido empieza a desplazarse hacia el norte y el olivo se va dando mejor conforme va al norte. Es más, hay una serie de estudios que lo que vienen a hablar es de la viabilidad de la campiña británica para el cultivo de la vid, porque se cree que las condiciones climáticas van a ser más favorables y demás, pero y se ve pues, la posibilidad de cultivarlo en la vid. Pero repito que la climatología no es una ciencia exacta. No sé si se ha aburrido mucho, si no tenéis preguntas. Ya digo que es una clase de climatología express con muchos errores por muchos lados, pero bueno, yo creo que el modelo de cómo funciona, entonces que cuando hablas del clima siempre parece que hablamos de si llueve, nieva y es algo más complejo y que involucra mucho más al océano que a la atmósfera. ¿Por eso nos has dicho que nos traigamos las aceitunas? No, La tenía preparada. Bueno, si las reglas que hemos seguido hasta la situación que nos ha traído aquí no funcionan, habrá que cambiarlas, eso parece claro. Tenemos claro que el problema es un modelo económico determinado que usa los combustibles fósiles como el motor. Medidas, pues creo que aquí hay 8. Compromisos internacionales elevados. Necesitamos la transición a un modelo energético 100% renovable, clave, pero además no solamente un modelo 100% renovable de placas solares en grandes campos, no, necesitamos un modelo 100% renovable de tejados, necesitamos un modelo 100% renovable comunitario, de gente, no de empresas. Necesitamos eliminar un montón de gastos energéticos imprescindibles que hay. Ahora Navidad es el gran ejemplo de las toneladas y toneladas de cambio climático que generamos para tener bombillas en las calles. La democratización de la energía, lo que nos decía de los tejados, el cambio de todo el sistema fiscal para que aquello que contamine pague y pague de verdad y que sea más barato que una empresa se reconvierta en criterios de sostenibilidad que pagar una multa por incumplir sistemáticamente todas las leyes de protección ambiental. Necesitamos además cambiar de escala. Cuando hablamos de cambiar de escala, no hablamos de que una escalera de 10 peldaños la reduzcamos a 2. Sí, también hablamos de eso. Hablamos de que no tenemos que comprar algo en Nicaragua pasando por 30 manos, transportándose con grandes ferries. Lo que necesitamos es un modelo agroecológico y de proximidad. Comprar al labrador de al lado, comprar además dentro de conceptos como cooperativas de consumo que son claves. Además es una de las soluciones mejores, no solamente para el clima, sino para la salud y para un montón de problemas de obesidad y de tóxicos que comemos y tóxicos que ingerimos. El modelo alimentario sano, justo y sostenible. Y además es necesario también cambiar los patronajes sociales, o sea, mucho más allá de que podamos implementar pequeños cambios, el poner en el centro cuestiones como definirnos como sociedad, cuidar a los colectivos más vulnerables que tenemos en la sociedad de forma conjunta y de forma participada y democrática, poner en el centro otra
visión del mundo que no base todo en la producción, en el uso de recursos y en devorar el planeta. O sea, hemos llegado ya a grados de complejización social que lo que nos piden es que avancemos más hacia la complejización humana, es decir, a que como humanos estemos cada vez más cerca de otros y de muchos. Y creo que ya, ahí está. Aquí la tenía preparada. Y ahí, en esos puntos aparece la construcción también algo. No, porque son bastante generales, pero sí, una de las medidas claves son el tema de construcción, no solamente de pasividad, o sea, cuando hablamos de pasividad es de construir con criterios ambientales, porque aquí además en los países mediterráneos sabemos mucho, nuestras ciudades siguen un modelo de diseño muy basado en ser pequeñitas, estar todas juntitas con mucha sombra, callejuelas, que es una medida climática. Sin embargo, después en el desarrollo hemos hecho todo lo contrario, nos hemos extendido las ciudades y curiosamente las viviendas peor aisladas son todas esas viviendas que se construyeron aquí en Madrid, además es muy claro, en el desarrollismo franquista, estos grandes edificios con el yugo y las flechas de ladrillo son las peores aisladas históricamente por malos materiales y demás. Eso, o sea, conseguir que los edificios sean más eficientes energéticamente y que construyamos mejor es una de las soluciones clave para que la energía que necesitemos sea menor, lo cual lo vamos a necesitar sí o sí, porque el petróleo, como veis, va para abajo. No me mires así, Emilio. Antes o después irá para abajo. En relación a eso que ha salido antes sobre el tema de la alimentación más sostenible, del consumo de proximidad, del productor cercano, pero hay una cosa que dentro del modelo de sociedad que tenemos actualmente y que en gran parte lo ha implementado el turismo o incluso la migración, es esa, vamos a llamarle manía de que algunas personas puedan tener por el hecho de estar desplazados en otros sitios y tener posibilidad de acceder a alimentos o alimentación o productos de sus países de origen y tengan esa posibilidad de adquirirlo porque hay una infraestructura de transporte que se lo permite, pero al mismo tiempo eso traducido al tema del turístico que crea pues viajes, maneras de vivir actuales en las cuales pues la gente tiene necesidad o inquietud, ¿no?, por conocer otros lugares, ¿no? Y entonces pues se crea ahí una dinámica de transportes que no deja de ser también una dinámica de emisiones importante, ¿no? Y hablando de turismo, hay una cosa que además he visto una noticia hace poco por ahí, que creo que el ayuntamiento se quería meter con las terrazas, ahora en invierno estas que están produciendo calor a la intemperie, así como si no hubiera un mañana, con estufas de gas, estufas eléctricas y tal, las típicas terrazas de sitios muy concretos además, ¿no? Y que veo que además es un derroche, que creo que debería haber alguna directiva, que de hecho creo que la hay, en la cual pues hay determinados combustibles que no se pueden quemar o utilizar en sitios abiertos, ¿no? Simplemente por el gasto energético que producen, ¿no? Sí, de acuerdo. Además yo creo que hay cuestiones de estupidez, o sea, hablando con los combustibles, yo tenía un profesor de operaciones básicas de ingeniería que decía que la idea más estúpida del hombre era quemar petróleo. No solamente porque en términos energéticos tienen un bajo rendimiento, es como tirar la mitad del petróleo más. ¿Cuánto tiramos cuál es la eficiencia de la quema del petróleo? Depende, pero puede ser hasta un 20%. Hasta un 20%, o sea, el 80% lo estamos tirando, básicamente. Yo que conozco el RITE, que es el Reglamento Técnico de Instalaciones Térmicas, el trabajo en climatización, hay una directiva que además te lo dice una UNE incluso, que te regula cómo se debe instalar, pero está completamente prohibido calentar el agua de piscinas abiertas, las climatizaciones de piscinas en piscinas cerradas o cubiertas sí te permiten un porcentaje de cubrimiento de apoyo con energía no renovable, pero las que están a la intemperie tienen que ser exclusivamente con energía renovable. Es decir, si yo voy a pretender calentar una piscina que está al aire libre, es como calentar una terraza que está al aire libre. Además es una cosa de recreo, digamos, pues vengo a hacer esa comparación, ¿no? Y en cambio, esa normativa aplicada al tema de terrazas, de uso turístico, hostelería, no está delimitada de alguna manera, ¿no? Sí, sí. En mi observación.
Javi, Yo no controlo la normativa de terrazas. Javi, Estoy muy de acuerdo. vamos a ver una cosa. A ver, a tocar. La visión del cambio climático que tienes es bastante dura. Un poquito más alto. La visión que tiene del cambio climático es bastante dura. Quizá yo la tengo incluso más crítica. Y en ella las especies en general emigran. Y emigran bastante. Hay estudios. Las que pueden. Las que pueden. Nos planteamos asumir lo siguiente. Si en África hoy viven 900 millones de negros y 200 millones de más o menos blancos, según me decía un señor de Mali, y Naciones Unidas prevé que eso se doble hacia el año 2050, 2070, la evolución del cambio climático y otras cosas, pero el cambio climático va a expulsar a varios cientos de millones. Estamos planteando a la sociedad que nosotros deberíamos asumir que a lo largo del siglo XXI la población en la península ibérica fuera del orden de 100 y pico millones, 130 millones de personas, de las cuales 70 o 80 fueran negros. Yo te diría que sí. Quiero decir... ¿Que se lo estamos planteando o que sí? No, o sea, que si lo planteamos políticamente, no. Que deberíamos asumirlo. Evidentemente no. Planteado no está. El caso de cómo está funcionando la crisis de refugiados sirios. España no ha cumplido sus estos. Creo que la estimación de Naciones Unidas eran 1.200 millones de desplazamientos para el año 2040. Si mal lo recuerdo de memoria. Evidentemente a esa gente hay que darle una respuesta. No son poblacionalmente más que los europeos, que eso es un error que tenemos. La densidad de población de África es menor que la densidad de población de Europa. Lo que pasa es que África es mucho más grande que toda Europa. Es igual cuando hablamos de América, como si que lo tenemos más cerca, y América es un pedazo, pero África está muy poco poblada, en términos de densidad de población está muy poco poblada. ¿Hay que darle respuesta? Sí, claro. Pero sus condiciones climáticas van a ser muy duras. Claro, y en el 92 en la Cumbre de Río se aprobó el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que dice que los países del norte somos muy responsables de lo que está pasando en los países del sur global. Allí el desierto va a ir hacia el sur. La viabilidad de Mali como país es muy dudosa y aquí tenemos ejemplos. Podemos ir a Recas en la provincia de Toledo y ver que efectivamente hay una población africana que vive allí, o a Burela en Lugo, pero en general pensamos asumir eso, o pensamos en ser muy críticos diciendo que hay que asumirlo. Yo pienso que hay que ser muy críticos y hay que asumirlo. O sea, yo creo, o sea, políticamente no se están dando esos pasos. Los estatutos del refugiado solamente siguen reconociendo los derechos que reconocían antes, el derecho de naciones climáticas no aparece tal, ya eso es lo que reconocen, y de lo que reconocen a lo que cumplen hay una diferencia también abismal. O sea, no están reconociendo derechos para nadie y vemos, o sea, repito, cuál es la situación griega. Los líderes internacionales en las cumbres climáticas hablan siempre de los refugiados ambientales, pero ninguno ha hecho ninguna modificación del Estatuto del Refugiado, ni han hecho ninguna modificación real. ¿Que hay que hacerlo? Sí. ¿Que como sociedad civil debemos reclamarlo? También. ¿Que pasará en el futuro? La bola de cristal no me la he comprado. Te dejo yo uno que tengo. Quería poner este gráfico que no sé si se ve, que Sí, se mueve un visto, poco, sí. ¿vale? Porque no quiero hacer tampoco las simplificaciones de todos los africanos. O sea, el río Congo, y hay zonas por aquí que tienen una cierta capacidad de resistencia todavía al cambio climático. O sea, que tan siquiera tiene por qué ser Europa la que absorba, que los movimientos migratorios son más grandes de lo que parece. Y sí que quiero hacer otra reflexión más. Estamos más jodidos nosotros. O sea, que hablamos de los refugiados ambientales como si fueran los de África, de los primeros que nos lo jugamos con los 2 grados somos nosotros. Para España que se pase la barrera de 2 grados, no como puede ser para Suecia, que Suecia pensará al fin y al cabo, y mira que es de los países que más llevan hechos el cambio climático, dirá, bueno, pues de lo malo, playita todo el verano. Pero en España diremos, de lo malo es que no tengo agua para beber. Entonces, claro...
Y resulta que los países suecos son los que están más concienciados que los mediterráneos, que somos los que más tenemos las de perder. No coincido exactamente contigo, creo que la negritud va a ser los más afectados con gran diferencia, pero ya centrándonos en la península, el gran defensor del eje mediterráneo que propone la Comisión Europea es el señor Borrell y sus compañías. ¿Les estamos diciendo que el eje mediterráneo es una burrada? ¿A qué se refiere con el eje mediterráneo? Vamos a ver, el eje mediterráneo es un planteamiento que hace la Unión Europea de que la economía se centre en unos grandes ejes y el eje mediterráneo baja por todo el lateral español, conecta con Italia y conecta con Alemania. Entonces, nuestra densidad de población en el Mediterráneo ya es mayor claramente que en el lateral atlántico. Pero lo que se quiere crear allí es una estructura de transporte, de comercio, de ubicación de gente, de desarrollo económico, que básicamente va a demandar más agua. Yo discutí con el señor Borrell en el Círculo de Bellas Artes cuando él, después de hablar de los temas de Cataluña, dijo: y es que nadie nos hace caso con el eje mediterráneo, que lo tenemos que superdesarrollar. Y estaba acompañado por gentes que la acompañan con frecuencia y que conocen del cambio climático. Y que no dijeron ni mu. Entonces, quizá hay cosas muy incluso de no tema ambientalista exactamente, sino de temas de otro tipo, que un determinado mundillo mantiene. Como al igual que dicen, yo viajo en avión porque tengo que representar a no sé quién, y viajan cantidad de veces en avión, sabiendo que las emisiones correspondientes a un viaje en avión son como 5, 6 o 7 veces las correspondientes al gasto de electricidad de una casa. Entonces, centramos las emisiones en determinadas cosas y no en otras. Y en el ejemplo que damos, tú has dicho antes lo del turismo como uno de los gravísimos problemas. No sé. Pero vamos, me preocupa más el tema de la africanidad, porque tú dices el Congo. El Congo tiene hoy por hoy 80 millones de habitantes. ¿Y qué superficie? Pero no es su superficie, es una superficie ocupada por la selva. Si la talamos para poner praderas y para poner otro tipo de actividades, aquel ecosistema se va a la porra y no sabemos cómo va a responder. Eso es obvio. Claro, es lo mismo, tú puedes decir, lleno toda la Amazonía de gente. Dices, bueno, a ver cómo. O sea, dado como está el mundo, Europa tendría que pasar a 1.000 millones de personas con una densidad bestial, pero aquí está la riqueza, y de esos 1.000 millones, 500 tendrían que ser negros. Pero por eso es fundamental que revertamos estas situaciones, es decir, tenemos mecanismos, hay una cuestión que se llama adaptación, hay una cuestión que son transferencias de capacidades y de medidas que pueden aliviar la situación en algunas circunstancias y en algunos lados. Claro, el problema real que tienen en muchos momentos es que no tienen acceso a esas tecnologías o no tienen capacidad económica para hacer infraestructuras que en estos momentos para ellos pueden ser vitales y marcar la línea entre la existencia y la no existencia. Claro, es que fíjate que supone menos dinero llegar a que toda la humanidad tenga un 50 o un 60% de renovables, que unos pocos digamos que nosotros hemos llegado al 80%. Sí, pero si usamos el dinero para hacer el último límite, estamos dejando a los demás sin capacidad de respuesta. Sí, pero no podemos olvidar tampoco en este discurso que el país que en estos momentos tiene mayor desarrollo de renovables, y lo tiene además desde una óptica bastante autogestión, uno de ellos, no sé si es el que más o no, es Kenia, país africano por excelencia. Sí. Kenia está en estos momentos, una de las cosas que está haciendo es que la gente normal, la clase media keniata, si se puede meter dentro de esa clasificación, está invirtiendo en tener energías renovables ellos mismos y autoproducir su propia energía. Y es uno de los países donde esta política está teniendo un impacto muy importante en el... Y me dirás, pero es que son los pueblos remotos que tienen red eléctrica, y te diré, no, porque son las propias capitales. Sí, pero te digo una cosa, en Kenia la electricidad es menos del 15% del consumo final de energía, que es donde se meten las renovables. Sí, pero no porque los que consuman poco. El 85%, que son vehículos y demás, siguen usando derivados del petróleo y los van a seguir usando. Todo el transporte usa derivados del petróleo. Claro,
Y si vas allí verás que la poca flota de vehículos que hay son coches muy pesados, porque el todoterreno se usa hasta para las ciudades asfaltadas, cosa que también pasa en Madrid. Una práctica que salió de... Sí, pero la pregunta no es si lo que hacen es lo suficiente, Emilio, que probablemente nadie esté haciendo lo suficiente. Yo lo digo como comparación a este discurso que a veces se tiene de como África, de decir no. O sea, al igual que existe un África que va a ser muy vulnerable, también existe un África o un país de otro mundo que está haciendo mejor los deberes de lo que lo estamos haciendo los españoles. La quiero regulación decir, forestal de Kenia también, ¿no? O sea, también con Wangari Maathai, que es una Sí, activista sí. reconocida. Título O sea, verde. que también tenemos una visión muchas veces del África tremebunda, neocolonial, y también hay países que están haciendo muchos esfuerzos, incluso desde los recursos que tienen y desde la viabilidad, a la hora de incluso, bueno, pues cumplir una serie de compromisos mínimos desde lo que yo creo que lo que hay que ver es un poco es la tendencia también, ¿no? O sea, cómo van también, bueno, pues se va incorporando en la agenda y bueno, o sea, Sí, sí. y después también el tema de qué vamos a hacer con gestionar con esa inmigración de negros, yo creo que también, o sea, los refugiados ecológicos, pero yo creo que es eso, hay que verlo de una manera muy holística, que es un sistema económico que tiene aparcado a África como mero suministrador de materias primas, o sea, que eso hay que ponerlo más en cuestión, lo mismo que la gente se moviliza, aparte de cuando llegue el problema, que ya está llegando las migraciones de tipo, pues esto, de carácter climático, ¿no? Pero bueno, es un problema de distribución ahora mismo real, ¿no? No es un problema de recursos, como te has dicho, son países enormes con una densidad muy baja, ¿no? O sea, países eso, Nigeria, la República Democrática del Congo, ¿no? Etiopía, que están doblando sus poblaciones, pero claro, todavía tienen una densidad y unas dimensiones, una riqueza que te da que pensar que es un problema realmente de distribución ahora mismo realmente, que hace que venga toda esa masa, o más se está viendo, ¿no? Todo el Golfo de Guinea, cómo se están viniendo, ¿no? Son países con unas densidades muy... O sea, yo creo que el tema ahora mismo es otro, ¿no? Y llegará ese día también. Sí, sí, completamente de acuerdo. Sí, yo, a ver, y volviendo al área mediterránea, ¿no? Que es un poco el foco de esta ecoformación. Nos has presentado unos cuantos mapas y gráficos, ¿no? Uno de presión, o sea, de la cantidad de suelo que está amenazado por la desertificación, ¿no? Sí. Que se veía así rojo, o sea, que había una superficie bastante grande de territorio español, tanto en el sur como en el ¿no? como en la meseta y sobre todo en el área mediterránea, en la costa, ¿no? Como muy amenazada, ¿no? Que decías. O sea, que yo me pregunto, ¿esto a día de hoy, si se hiciera ahora mismo, ¿no? Seguramente esto habría cambiado un poco, los colores, incluso me atrevo, ¿no? Con los incendios que nos has presentado, ¿no? El aumento de... Sí, no, esto ha cambiado porque este informe es muy antiguo y la actualización es peor que lo que decía. A mí esto sí el informe me asusta más, ¿no? Has hablado de la evotranspiración también, ¿no? Esa gráfica sí que hacía así, chiqui, que parecía un electrocardiograma, ¿no? Que como si estuviera midiendo el pulso de tal. Claro, decías, aumenta la temperatura, o sea, un riesgo es la pérdida de suelo, nos hablabas, la disponibilidad de agua, ¿no? Que te está mermando al mismo tiempo, la inercia del clima, ¿no? O sea, hablabas del Niño, que parece que estás hablando de otro lado y tienes repercusiones aquí, y este año creo que no, o sea, no ha sido año del Niño. No, fue 2014. O sea, que encima, o sea, gracias a, ¿no? Que a lo mejor habría sido todavía más severo los años que coincidan, ¿no? Las sequías aquí con años del Niño y la Niña que no has explicado, pero entiendo que Es que eso ya... que es para otra ecoformación. Están los planes nacionales de adaptación, ¿no? Que entiendo que parece que el foco ya se ha dejado de poner, ¿no? en la reducción de emisiones para ponerse en los planes de adaptación, ¿no? No sé si tú nos puedes contar algo de esos planes, los que los elabora el Ministerio, ¿no? Y luego o sea, cómo va un poco la cosa, quién está trabajando en ellos, si son planes que... Los planes nacionales de adaptación Que contemplan, son qué cosa maravillosos. contemplan. Es el mejor texto que he visto en la vida, de verdad, o sea, son maravillosos. O sea, la Oficina Española de Cambio Climático tiene las mejores secciones de adaptación. Alguien ya se estará imaginando, está diciendo que es maravilloso por algo.
El tema es que los planes nacionales de adaptación, el marco general que plantea el Ministerio es tan abierto y tan indefinido que, claro, plantea cosas que para nosotros son súper interesantes y que estamos muy a favor. Una de las cosas que estamos muy a favor es de que la adaptación, en vez de ser construyendo grandes embalses o grandes presas, sea a través de lo que llamamos medidas blandas, pues reforestaciones, cuestiones más de manejo de ecosistemas. Y eso lo dice el Plan Nacional de Adaptación. Dice, el Plan Nacional de Adaptación se deberá priorizar las actuaciones blandas frente a las actuaciones duras de infraestructura. Pero claro, es que el Plan Nacional de Adaptación no lo desarrolla el Ministerio, lo desarrollan las comunidades autónomas. Cuando desciendes a las comunidades autónomas, lo que te dan cuenta es que solo se acuerdan del Plan Nacional de Adaptación cuando tienen que hacer un puerto, cuando tienen que hacer un embalse, cuando tienen una obra de infraestructura muy gorda, es cuando levantan la patita y dicen, yo me acojo al Plan Nacional de Adaptación. Entonces lo que tienes es un texto maravilloso, pero una realidad que está yendo todo lo contrario, porque sí que en el Plan Nacional de Adaptación ha habido algún proyecto, sobre todo de investigación, que ha sido interesante, pues temas, por ejemplo, de la posidonia marina, algún tema de esos, pero la realidad es que lo poco que se lleva haciendo son obras duras. Y sabemos que las obras duras son todo lo contrario de lo que necesitamos, no solamente porque generen gases de efecto invernadero, sino porque al final eso genera también una serie de dependencia de energía, de materiales, de una serie de circunstancias que no sabemos cuánto tiempo podremos mantener o en qué condiciones se mantendrán. Entonces es mucho mejor favorecer ecosistemas, cuestiones blandas, frente a cuestiones duras. El Ministerio tiene mapas muy bonitos de las afecciones de cambio climático. Claro, el problema que tenemos para definir exactamente qué es lo que va a pasar es que dependerá de cómo nos pongamos las pilas nosotros. O sea, que vamos a seguir viendo efectos, sí, los seguiremos viendo. Que vayan a ser críticos ya, pues probablemente no. O sea, es probable que estemos en una época de lluvias y sin haberme comprado la bola de cristal, venga dentro de unos años o dentro de unos meses tiempos mejores, porque es lo que tradicionalmente está haciendo el clima. Entonces, hay épocas, vemos que las sequías son cada vez más prolongadas. Eso es el cambio climático, no que haya sequías, que sean cada vez más prolongadas, que sean cada vez más fuertes. Entonces, no es muy fácil predecir exactamente qué es lo que va a pasar. En términos generales, temas de agua, lo más gordo aquí en España. Básicamente toda la cuenca mediterránea, toda la España seca se convertirá en más seca todavía y la España húmeda será España seca, más o menos. Y es que el escenario actual sería mucho más grave en otra situación. ¿Eso cómo repercute en la producción agrícola? Pues claro, aquí hablamos de que nos vamos a meter con 140 millones de habitantes si no jugamos unos a otros, vamos, porque si no hay capacidad de producción agraria y estando en cuestión todos los trasiegos que ocurrirán en el resto del planeta, ¿no? O sea, que igual que aquí se podrá ver una disminución de la capacidad de producción alimentaria. Habrá una disminución del rendimiento de la producción, sí, porque habrá cosas que no podremos tener iguales. No, estabas hablando del planteamiento es sí, olivo sí, sí o no, olivo no, si, sí, claro, si estamos en el rango. Depende del rango, claro. ¿vale? Depende del rango. Hoy por hoy sabemos que tenemos capacidad suficiente como para producir más alimentación de la que estamos produciendo y con términos agroecológicos, o sea, reduciendo muchísimos pesticidas, muchísimos, porque es una cosa que pasa, por ejemplo, en los países ricos, es decir, el abandono del campo es mayoritario en muchísimos terrenos. Existen muchos terrenos que en estos momentos están alimentando coches, por ejemplo, el aceite de palma, que no solamente se usa para la industria, sino que se usa, entre otras cosas, en todos los coches. El que tenga un coche diésel, cada vez que echa diésel, le echa aceite de palma. Esos cultivos, evidentemente, cuando haya problemas alimentarios, deberán desaparecer de esos cultivos energéticos. Tenemos capacidad de tierras de momento como para mantener los niveles de población actuales que tenemos y un pelín más, pero un pelín. Con la deriva climática depende del grado. Hay horizontes que son mucho más optimistas en este sentido, que dicen, bueno, dentro de unos límites será posible, otros que son más pesimistas y que dicen, bueno, la agroecología, los tratamientos tradicionales
quizás no den abasto, pero por el momento no es una problemática ni que se esté viendo ni que se haya identificado. Es un problema, en estos momentos, estos problemas son problemas de distribución, no son problemas de ecosistemas. Los ecosistemas se están degradando, sí, pero es claro, pero seguimos teniendo todavía capacidades, o sea, no estamos aquí en un desierto de... Y la naturaleza es más inteligente que nosotros, yo en eso siempre he confiado. Yo te pregunto, mira, yo soy de Sevilla y tengo aceituna, ¿no? Que trabajo aceituna, ¿no? Que tengo campo de aceituna. Lo que pasa es que sí es verdad que la parte de cuando se habla de aceituna muchas veces todo el mundo se refiere al aceite, ¿no? Pero por ejemplo yo vengo de aceituna de mesa, también aceite, pero bueno, la especialidad que hay allí es que ahora tenemos una cosa con Trump, todo ese follón, ¿no? Entonces, claro, lo que sí es verdad es que hay un cierto autismo con respecto al cambio climático, porque claro, aquí estamos en Madrid, estamos bien, pertenece un poco a una élite que también, aunque está en los medios de comunicación, pero lo que es la percepción, la preocupación y eso, bueno, yo noto que eso no cala en, digamos, las personas que viven en eso, ¿no? Digamos, la gente del campo, ¿no? Quizá también por esa experiencia que ellos tienen de tantos años, de como que todo es cíclico, ¿no? O sea, ellos hablan de la sequía, pero bueno, la sequía ahora como lo hubo en los 90, luego en los 80, o una sequía grande en el año 50, ¿no? Entonces ellos tienen una idea, digamos, muy generalista, no sistémica, digamos, de lo que es un cambio climático. Es una cosa, bueno, pues, ahora toca esto, ya llegará dentro de 3 años, pues la época bien, ¿no? Entonces este año, bueno, pues los acuíferos, el tema del regadío, o sea, todo encadenado. Pero sí es verdad que falta una visión global de esto, ¿no? Entonces la pregunta, y si vas, por ejemplo, a las agrupaciones de los empresarios, a Saja y todas estas cosas, entonces yo noto como que hay una falta de calado con eso. ¿Cómo se puede hacer para que, digamos, a la gente de a pie, ese agricultor, incluso que trabaja a tierra, que tengan pues, esa información o por lo menos esa awareness, esa concienciación de que, bueno, que esto puede ser algo insólito, nuevo, dentro de toda esa tradición que él lleva de trabajando a la tierra? Que no sé si a nivel de ayuntamiento, o sea, ¿cómo lo organizáis? ¿O es difícil llegar, es difícil penetrar? ¿Son receptivos o son más bien, no lo sé? Yo con el sector olivarero no he trabajado nunca porque vengo de Castilla y León, así que cuando estaba en Salamanca en algún lado de esto me he metido. Mi opinión personal es que cuando he trabajado con ellos es curioso como la población que es la más afectada a veces no reacciona, y en el tema del agua lo vemos claramente, o sea, hay que abordar y se intenta abordar el discurso del cambio climático, pero al final cuando la gente tiene preocupación o eso entra dentro de su preocupación, abordar el cambio climático, es cuando está en una situación de emergencia. Y en una situación de emergencia, cuando ve que su olivo se le seca, que se chupa la oliva, que cuando ve eso, por mucho que diga, bueno, esta situación va a ir a peor, te va a decir, sí, va a ir a peor, pero dadme mi agua que me voy a quedar yo sin manducar. Es un tema muy complejo, hay que meterlo. La receptividad que yo he visto habitualmente no es buena. Sí que suelo trabajar con algún sindicato en alguna plataforma grande, por ejemplo en Alianza por el Clima, algún sindicato agrario, y reconocen el tema. Saben en privado que abordar, y una de las discusiones claves para el agua en España, por ejemplo, es la necesaria reducción de superficies de regadío de forma impepinable. O sea, y además eso toca mucho el sector olivarero, porque es que hay olivos que se están regando y sería la primera práctica a extinguir, pero no es un tema que se hable, porque es que verdaderamente genera muchísimas tensiones territoriales. Si existe alguna solución, no lo sé, por lo menos intentarlo. Yo lo he intentado varias veces, pero lo que sí que es cierto es que la receptividad, hace años que no lo hago, también he de decirlo, la receptividad que tienen no es una receptividad de la mejor, porque al final estás tocando lo urgente, lo cotidiano, lo que a ellos le viene cerca, y si alguien conoce alguna forma de acercarse a ellos, vamos, o sea, adelante. Yo confirmo lo que dice Había Javi. palabras, Emilio. Perdón. Sí, has tocado un tema interesantísimo, porque efectivamente es exactamente tal y como tú lo has descrito. A la gente local y sobre todo a la gente con más edad no les puedes explicar cosas que no conocen, porque existe la tradición de que ellos son mayores y saben más, y se acaba. Y entonces
no hay receptividad de ningún tipo. Y llega un momento en que, bueno, pues si cuando no puedes hablar con una persona, pues no puedes hacerlo y no lo haces. O sea, es que es completamente imposible. O sea, no son permeables para nada. Y luego el cortoplacismo es impresionante. Yo siempre digo lo mismo. O sea, me molesta mucho y les intento decir esto. Digo, ¿qué pasa? ¿Que vosotros vivís en el que a lo que me queda en el convento me cago dentro? ¿O cómo va esto? Digo, porque tendríais que pensar, tanto que decís que sois muy buena gente y tal, tendríais que pensar en los demás. Ya sé que a ti no te va a afectar, yo siempre lo digo, pero si es que los políticos de hoy, yo probablemente, esto de lo que estamos hablando, es muy probable que yo no lo vea. Muy probable. Así que yo ni siquiera tendría que estar aquí ni estar preocupada, tendría que estar tomando unas cervecitas tan a gusto. Y cuando esto les ocurra a mis hijos, que a lo mejor sí que lo ven poco, lo verán, o a mis nietos, que ya estarán en pleno problema, sí me preocupa. No debería, porque yo no voy a estar aquí, pero sí me preocupa. O no debería, ¿por qué no debería? Porque nos han enseñado a que solo nos interese lo que nos afecta a nosotros en este momento ahora, el cortoplacismo. Eso es lo que nos ha enseñado el sistema capitalista, el aquí y ahora. Y ese es el gran problema. De verdad que es importantísimo. Y igual digo que Javibi, si alguien de verdad entiende, conoce, se le ocurre cualquier idea por la que se pueda llegar y explicar, lo estás viendo también, por ejemplo, en los cultivos ecológicos con la gente que cultiva de manera tradicional y les explicas, y entonces te dicen, no, este que hace ecología es que es un cazurro. Bueno, pues nada, ya está. O sea, sin embargo, el que hace cultivo ecológico no llama cazurro al otro. Simplemente dice, bueno, pues está haciéndolo de forma diferente, me gustaría que, pero esto es lo que hay, ¿no? Yo creo que también hay una cuestión también, no ser tan negativo, o sea, creo que tienes razón en muchas cosas, pero creo que también hay una serie de puestas en valor que a lo mejor socialmente no nos lo estamos planteando. Hay mucha gente esa mayor que sigue en el campo, que una de las cosas con las que no ha vivido nunca es con una política hidráulica tan potente como la que ha tenido desde todo el desarrollismo franquista, y probablemente tenga un montón de estrategias que usaban sus padres, sus abuelos, que son estrategias que él solamente guarda en su cabeza, digo él, porque desgraciadamente durante mucho tiempo solamente han sido él, tenía en su cabeza para resistir periodos de sequía. Andalucía tenía muchísimos periodos de sequía y sequías históricas guardadas en libros, o sea, está, ¿cómo se llaman los monegros? Hubo un periodo de sequía tremenda en los monegros en Aragón que está relatada en toda la historia de España, una crisis del trigo en Castilla y León, o sea, y la gente ha enfrentado esto y también tiene esas memorias, esos aprendizajes guardados. Lo que pasa que como vivimos en una sociedad donde hemos puesto en valor, perdón por la expresión, la yanquilada, o sea, el desarrollismo, el mundo más tecnológico, tecnologizado, el individualismo, esas cuestiones que antes entraban en una educación y en el proceso de educación habitual han desaparecido y no las tenemos. O sea, que un urbanista no piense que Madrid se construyó apelmazada para pasar el calor y piense que es una buena idea abrir, es que hay algún proceso educativo que ahí falta. Ay, Emilio, perdona, sí. Vamos a ver, habéis hablado del olivar y yo quiero centrarlo en el tema del suelo, que nos afecta para muchas cosas. Estamos perdiendo suelo, pero en el olivar y la vid se lleva discutiendo desde hace años que no se puede ver un campo con solo el olivo, todo planito de tierra o ondulado, me da lo mismo, igual que la viña. Si leéis a Raimundo Jiménez Ballesta y todos sus trabajos relacionados con la viña y con el olivar, pide que no se usen herbicidas, que si se quiere se trabaje con una azadilla, porque lo que están haciendo es matar la defensa del suelo. Y esa defensa del suelo hará que sin cambio climático ni nada, que sí se va a dar, pero sin cambio climático, posiblemente en 50 años esa tierra se pierda como tierra fértil. Entonces, cuando eso se ha tratado de extender en el mundo agrícola, pues la reacción en general ha sido de, bueno, yo tengo que sacar mis cosas adelante, no me cuente usted su vida.
Es el mismo tema de los pesticidas, el glifosato y todas esas cuestiones. Entonces, capacidad de alimentación de la tierra la hay. ¿La estamos perdiendo? Sí. Y la podemos perder con prácticas que hoy se consideran buenas por una parte importante de los que las usan y que además pues les ha llevado a ellos X cosas y que no se han quitado. Es decir, cuando ayer en la televisión discutían que por qué no se pueden quitar las malas hierbas con otra cosa que no sea el glifosato, yo recuerdo cuando se quitaban con azadilla. Eso supone más mano de obra y supone unas cosas. Y un tipín divino de la muerte. Claro. No, todo también es muy complejo, ¿no? Que yo la mano. O sea, porque por ejemplo allí en el campo andaluz, toda esa parte que es muy rica, y que son pueblos enormes que viven del campo, o sea, que no decimos que no son una sociedad donde tiene otro tipo de servicios, sino son pueblos de 20, 30.000, 40.000 habitantes, donde el sustento de la gente viene precisamente de la tierra, o sea, que es real, ¿no? Pero claro, lo que dice ella es cierto, ¿no? O sea, más allá de la gestión o de las estrategias comerciales que están obviamente, que cada generación pues, da su manera para conseguir, sí es verdad que yo creo que hay un choque brutal con lo novedoso que intentamos explicar, eso choca o supone una fractura a la mentalidad de toda la vida de la gente de campo, ¿no? O sea, que tienen una idea, como tú dices, una memoria acumulada de que, bueno, que estos son ciclos. Entonces, a mí me gustaría un poco cómo se puede llegar, o por lo menos romper o introducir esa variante nueva que ellos tienen, porque bueno, son gente que trabaja la tierra directamente, ¿no? Y después, el hándicap más importante, que bueno, pues que, y eso es muy del campo andaluz, que es un campo duro, de gente muy recia, y que ha pasado hambre. Entonces, si le estamos hablando a largo plazo, pues dirá, bueno, yo mira, si antes me dan esto, la Unión Europea me da tal ayuda y puedo tener el doble, pues pienso en eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro, el tema que estáis hablando del uso de herbicidas, ¿no? Porque, por ejemplo, allí, de toda la vida de Dios, los espárragos son los que crecen debajo del olivo, ¿no? Pues claro, por culpa de los pesticidas ya no se pueden tomar. O sea, ahora tienes que comprar de los que vienen de Tudela, de lo que fuera, cuando siempre se ha comido el espárrago allí, que es tieso, largo, con pocos, pero que se comía ya no se puede, ¿no? Pero por otro lado, lo que son las viejas artes en el trabajo del campo, ¿no? O sea, como todo aquello era el mar de Tetis, entonces es una zona muy rica en agua, pero ese acuífero se emplea nunca el olivar. Pero desde hace, pues esos 30 años de la Revolución de Franco, entonces gracias como con la aceituna de mesa, a la que se regadía en el campo, puedes doblar la producción. Entonces imaginaros cómo se... Entonces, claro, por ejemplo, este año ya los ayuntamientos sí es verdad que han introducido una política hídrica, entonces ya para que los pozos... Pero bueno, eso sigue haciendo. Sí, sí. Pero claro, el problema que tiene también es que esa aceituna con agua no sirve para el aceite. Entonces, claro, también el agricultor tiene que tener un dilema. Lo que pasa es que es una tierra muy buena para la mesa, ¿no? Porque si lo pones con agua, con el regadío, el rendimiento que te va a dar con el agua no es lo mismo, ¿no? Entonces, claro, el clima depende de la zona, es muy buena para el aceite, pero claro, el regadío ahí no, porque digamos que estropea, ¿no? A mayor agua, peor, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro, ocurren esas cosas rocambolescas que con la sequía ahora, en la parte, por ejemplo, de Sevilla, sí es verdad que la aceituna que dedica... Entonces la gente, por ejemplo, este año no recolecta la aceituna de mesa, porque no interesa, bueno, ya incluso a nivel de ganar dinero, ¿no? Pero sí te compensa para aceite. Entonces la temporada de este año de verdeo de mesa ha sido mínima, que es en septiembre, y ahora todo el mundo lo está dejando porque sí le va a dar un alto rendimiento. Pero ¿cuál es el efecto social de todo esto? Que si el pueblo vivía de los sueldos de la recolección, porque claro, para recoger la aceituna de mesa es a mano, entonces hace falta mucha mano de obra. El aceite no, porque vas con un palo, con 2 personas te lo quitan todo. Entonces los pueblos ahora, ¿cómo sobreviven un año donde antes las familias vivían, todas las familias se iban a recolectar y ahora nadie va? O sea, si antes van 5, ahora va 1, ¿no? Entonces el efecto, pero eso no lo ven, lo que quiero decirte, ¿no? Si eso, claro, que tiene que pasar 50 años para que esas personas mayores se den cuenta, pues esto no es ahora, esto... Pero claro, también el clima, pues mucha gente dice, bueno, pues el clima es más inteligente que los hombres y ya sé. O sea, que es una cosa muy compleja, entonces yo siempre pregunto, ¿cómo se puede romper ese círculo vicioso de mentalidades atávicas
y bueno, y sobre todo también las organizaciones agrarias, que a fin de cuentas, digamos que son un tema experta que podrían hacer un ejercicio de concienciación o de penetración sobre la idea, y no existe la realidad. Pues ellos son los que tendrían que hacerlo. Pero Claro. yo creo que, o sea, pero esto es una impresión, o sea, yo creo que el problema es que no tienen receptividad, o sea, que responden también a lo que son como Valor sindicatos, comercial, ya, ¿no? donde tienen... Pues yo conocí a una cooperativa olivarera que estuvimos trabajando con ellos por un proceso de buenas prácticas agroecológicas para el clima, y tienen un modelo de gestión, estos son de aceite, porque además es Sierra de los Pedroches, Córdoba, si mal no me sitúo. Y ellos lo que hacen, han hecho un ciclo de gestión a través de la cooperativa, y en la Almazara, una de las cosas primordiales que empezaron a tener es la recuperación del alperujo y el alpechín, que es lo que queda de la aceituna, para compostarlo, convertirlo en compostaje y distribuirlo a toda la gente que componía la cooperativa. Y siempre comentaba, que yo creo que es un poco al hilo de esto, que al final, él al principio, el hombre que venía a contarnos, él al principio iba hablando del cambio climático, y de cambio climático no le hacía caso ni Dios. Pero luego vendió lo del compostaje y dijo, oye chicos, que es que esto de fertilizantes, te lo vas a ahorrar por el compostaje, Hay que decir que es una cooperativa muy particular porque es cultivo de alta montaña, con lo cual la mecanización del campo es mucho más, bueno, en ese caso era imposible porque básicamente siguen sacando la aceituna a burro, lo que hace que también sea más difícil el tema del uso de pesticidas respecto a otras explotaciones. Y dice que por ahí los cogió, por el tema del alpechín, del compostaje. Y después del compostaje vieron la necesidad de, con el hueso, vamos a montar una caldera de biomasa que nos reduce el precio de Creo que entrar a bocajarro en esos territorios no es una buena opción, pero vamos, que ni en los agricultores ni en los carboneros, o sea, no. Y creo que también, y esto yo creo que en la agroecología hay mucha gente que le pasa, yo siempre pongo el ejemplo, el hortelano que se va al pueblo, el neorrural que se va al pueblo, ya se nota que yo soy paleorural, entonces, el neorrural que se va al pueblo se pone en la huerta, y él con sus criterios, que además los tiene, y probablemente sepa mucho más de ecosistemas que mucha gente a la que le rodea, pero cuando ve al hortelano de al lado, al que comparte la huerta, le dice, pero ¿qué haces echando pesticidas? ¿Qué haces matando las hierbas que ahora me matan? Y eso le cierra, al hortelano del pueblo le cierra, o sea, ¿cómo va a hablar con alguien que lo primero que le dice es que lo que él ha hecho toda su vida está mal? La solución para hacer eso es vete al bar y tómate una caña. O sea, antes de cultivar la huerta, en un pueblo, lo primero que pisas es el bar si lo hay. Te sientas al lado del señor de al lado y te haces el tonto, la tonta o lo que quieras. O el sole también, si quieres. Y vas y dices, es que yo esto no lo sé. Aunque tú ya lo sepas, te has leído 20.000 libros de botánica y seas doctorado en la Universidad de Harvard. Te sientas al lado del señor agricultor hortelano, y le dices, ¿y usted cómo lo hace? Y de la interacción más cotidiana es cuando surge el factor de cambio. Creo que intentar hacer masivamente esto no tendría. Y yo veo que si yo soy algún sindicato agrario y llego a un pueblo y digo, olivareros de Jaén, olivareros de Sevilla o quien sea, veniros a sentar que voy a hablar de cambio climático, me voy a sentar yo con los brazos cruzados esperando a que vengan. Y si me acerco al señor, incluso en el bar que digo, es y le digo, oye, pues tú sabes que con el cambio climático vas a estar fastidiado, te va a decir adiós, 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 adiós. Pero si dices, joder, pues como yo, y a que no llovía como antes. No, al revés, se ve como una oportunidad, porque claro, digamos de esa brutalidad, en sentido sano, Claro. brutalidad bueno, pues digamos que algo atávico de la tierra, ¿no? Algo telúrico así, ¿no? Claro, la oportunidad de lo ecológico suena como una oportunidad de negocio también, o sea, no abrazo el tema, no lo abrazo el cambio climático ni la oportunidad que me estoy creando ciertas cosas por ahí, pero sí lo abrazo como que fulanito el vecino pues está haciendo, los niños que son jovencitos están haciendo una cosa ahora con algo ecológico y están ganando dinerito que bien, o sea que el cambio muchas veces no sabes por dónde te va a venir, no hace falta abrazarlo porque tengas una charla y ya te hagas un iluminado, un creyente, ¿no? De eso, sino posiblemente por el otro lado, pues mira, si puede ser una vía. Te va calando la gotita, tío. Va calando. Yo creo que es la vía más efectiva real. Sí, no, es que me está acordando ahora con lo que cuentas. Esta semana yo creo leía un artículo de Fernando Zembrano de Ecología, y venía a contar un poco de la imposibilidad casi psicológica que tenemos los humanos a aceptar ciertas noticias de este tipo, esto sería el cambio climático, si no va acompañada de una especie de salida.
¿no? Entonces, claro, es muy difícil, efectivamente, yo creo, contarle al agricultor esto si no le das justo una salida, que puede venir con esto que tú dices. Es decir, no, es que también han salido, por ejemplo, grupos de consumo. Es decir, yo creo que me da la sensación de que eso sí da una salida, es decir, una relación. Es decir, cuando queremos hacer algo para influir en el campo sobre cuestiones de este tipo, me da la sensación de que lo que debemos hacer es lo que podemos hacer desde aquí, es decir, como consumidores. Es decir, eso sí le da una salida y eso sí que le da una posibilidad. Es decir, ese tipo de relaciones yo creo que son ahora mismo muchísimo más importantes. Porque de viabilidad, claro, efectivamente, que le estás dando una salida en el que tú vas aquí y además tienes una producción que tiene salida directamente y efectivamente te van a pagar más por esto que le estás pagando al de al lado, que está compitiendo con unas organizaciones que le están pagando 4 perras por lo que está produciendo, con lo cual su obsesión es producir más, y efectivamente le va el glifosato, le va... Ese tipo de cosas yo creo que... Bueno, por no entrar en eso, ya la estructura comercial. Claro, no, por eso te digo que... Y si realmente se tuviera en conciencia, vamos, la revolución rusa tendría ahora un second par, ¿no? Porque claro, lo que pasa es que no hay esa... No, pero además, o sea, que además yo creo que es que incluso resuelve problemas estructurales más gordos. A lo mejor un sector tan grande como es el olivar y tan productivo, ¿no? Pero por ejemplo el tema de... no lo sé, quiero decir... Pero el tema de los tomates y de los sobreprecios que se pagan distribuidoras y demás mientras el agricultor recibe un poco, o sea, toda una serie de cosas también entran dentro de esa respuesta de las cooperativas de consumo. Y yo siempre digo, o sea, están petadas, o sea, por favor, os vais y busquéis cooperativas de consumo en Madrid y el problema que tenéis ahora es que cooperativa de consumo a la que os acerquéis en lista de espera, o sea, la demanda hay. A lo mejor eso cambia campo, a lo mejor. Por lo menos que nos lo pille intentado, ¿no? Luego ya... Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas.